Vivimos en un mundo de 5 sentidos, donde todo tiene que verse, tocarse para darle realidad, donde lo que no se explica muchas veces se descarta. Sin embargo, todos en algún momento sentimos algo que no pudimos entender. Una intuición de no ir a un lugar o de elegir una calle distinta a la habitual. Sentir que alguien pasó por detrás, darte vuelta y que no haya nadie. Esa sensación de frío en la espalda. Escuchar un ruido en un lugar donde sabes que estás solo. Podés no creer en fantasmas, podés decir que todo tiene una explicación, pero hay experiencias que no piden permiso para suceder. En el episodio anterior, la sacerdotisa nos hizo dudar. Nos invitó a correr el velo, a empezar a darle nombre a lo que no entendemos. Hoy aparece la emperatriz, la que ya no pregunta, la que te hace vivirlo, la que transforma lo invisible en algo que se entiende en el cuerpo. Entonces, la pregunta ya no es si crees o no. ¿Qué haces cuando te pasa? ¿Lo explicás o te animás a experimentarlo? Hoy dudamos, hoy experimentamos, hoy en el portal de Saturno, Paranormal. No sé. Bueno, bienvenidos al tercer episodio del Portal en Saturno. Eh, Acabamos de escuchar la lectura y un poco me venía esto de la definición de paranormal, ¿no? De que tiene que ver con los sentidos, con lo que uno experimenta. Eh, Hay que no siempre uno lo estimula el experimentar algo. Y que por una cuestión de miedo a lo desconocido, a veces tratamos como de decir, encontrar una explicación a eso que parece que no tiene explicación, a veces puede ser que la tenga. Eh, no sé si quién quiere arrancar con una experiencia. Yo quiero agregar como detalle que van a ver, van a estar apreciando una pequeña diferencia del entorno Sí, donde Ah, sí, estamos. bueno. Hoy día es 29 de marzo, hubo un diluvio muy grande en Montevideo y se inundó un poco, entonces no pudimos estar en el sótano, pero hoy estamos en la cueva. en la planta uno, Está en la cueva. que también es muy bella y eso queríamos como aclarar de diferencia. Bueno, podemos comentar que tenemos también las cartas, como en episodios anteriores. Bueno, las bebidas también, la cerveza, que no pueden faltar para la Ya tertulia. son parte del setup. Claro, y algo no menor es que trajimos algunos aparatos de investigación paranormal, ¿no? Que tiene que ser como ese sensor, digamos, objetivo de lo que se percibe en el ambiente. Eh, Tratar de hacerlo más material, claro, para la tratar de hacerlo más sensación. material y decir, bueno, no fue solo yo que lo percibí, sino que Sí, esto tener un también. aparato externo que te Claro. mida. Y entonces, acá tenemos el sensor de variación electromagnética que lo vamos a dejar prendido durante todo el programa. Ahí está en verde, no hay ninguna variación. Veremos si se Creo que se activa ve, durante sí, nuestra discusión. se ve ahí. Sí, si vos lo golpeás y eso medio que se va a activar o si se acerca algún dispositivo electrónico, justo contra esto no genera No. nada, se ve que no tiene fuga, pero Recién lo está, sí, acercamos a la computadora y eso y sí. ahí va. Sí, sí. Al Ahí, celular ahí, también se activa. eso ahí. Y después trajimos como más bien a título informativo un SB7 que es un barrido de frecuencia de radio, que también se dice que se suelen colar voces en por la frecuencia de radio. Después podemos hacer algún Sí. Ahora experimento prueba. más durante el programa, tampoco dejarlo todo el rato porque si no aturde. No, Eh, porque aparte está todo el tiempo sonando, ¿no? O sea, es la sí, gracia de sí, que esté sí, todo el sí, tiempo claro, sonando. es como si fuera como un ruido Claro. blanco todo el tiempo. Claro, porque solapa las señales, es como que hace un efecto de frecuencia Va que cambiando, en realidad va cambiando de frecuencia cada 50 Esto te milisegundos. iba a ah, decir cada cuánto Y cambiaba. bueno, eso es configurable. Puedes hacerlo de a 50, 100, 150, 200. Y incluso puede ir hacia adelante o hacia atrás en el barril. ¿Podés dejarlo en una quieto? No, así como. A ver.
Sí, podés. Sí. Y Podés. escuchas la radio. Y escuchás la radio. Sí, sí, sí. Claro. Claro. Creo que por Puede eso se usar- inventó la radio. Puede usarse como radio también. Sí, 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 se puede, sí. Porque si lo dejas apretado, empieza a hacer el barrido. Y si vas de a poquito, se queda en una frecuencia. Claro. Eh, Porque yo creo que nunca usé uno de esos, pero mi percepción es que me parece que funcionaría mejor si se queda en una sola frecuencia durante todo el rato. puede Pero- ser. No sé, es una teoría. Ya te digo, nunca usé uno de esos. Que mantenga un ritmo. Sí, pero se Por, puede. claro, al final porque si se hay una puede probar. energía que va a interactuar con eso, es más fácil que interactúe con algo que está en una misma frecuencia que cambie todo el rato de frecuencia. Bueno, Claro. sí, eso porque vos te imaginás al tipo, Claro, al yo- tipo colando una voz diciendo, a ver, Claro. qué fuerza tengo que hacer y cómo me tengo que parar para que mi voz le diga un hola en 88.9 o en 90, y decís, pa, justo que te encontré la vuelta en 88.9, Cambió. me cambiaste. Bueno, Claro. eso Siempre lo vi por ese lado. No sé. Claro, claro. aplicando teoría de como yo lo entiendo, es si lo que podemos hacer es comunicarnos, en la teoría que nos podamos comunicar con otros planos donde haya una energía espiritual, esta persona todavía tiene conciencia de su tiempo, de cuando vivió, entonces vos le estás enseñando un instrumento y necesita la curva de aprendizaje también para entender cómo utilizarlo. En el caso de que la persona todavía, por ejemplo, si falleció en los 90, sigue viviendo en los 90, conoce cómo funciona una radio, dice, bueno, tiene este tipo de comunicación, yo puedo transferir mi voz a través de este aparato. Tipo, como que tiene que entenderlo de alguna forma para saber cómo manipularlo. Esa es la teoría que Sí. yo manejo. Sí, sí, creo que se coteja bastante bien con la experiencia que tuvimos acá cuando hicimos la investigación con mediums, la investigación paranormal en el bar, que también se surge, también porque nosotros veíamos que las cámaras que graban acá, están grabando siempre, se activaban en los horarios que ya estaba cerrada. Y llegamos a detectar ciertos orbes que son como bolitas, como muy parecidas a las bolitas de polvo, pero Sí. tienen como una estructura como más cerrada y aparte siguen un movimiento que es irregular. Porque también a veces se pueden confundir con los insectos, una mota de polvo, pero esto cuando El decís, bueno, comportamiento es totalmente distinto. sigue, frena y después se eleva o hace ese tipo de Como cosas si hiciera movimiento. como si hiciera un movimiento como Que el polvo, pesado. si vos movés una manta y largas viento, Claro. va a salir todo en el Va a mismo salir en sentido. el mismo Va a sentido, salir, claro. claro, no va a cambiar de O lo trayectoria continúa en por medio. la corriente de aire que haya. También. Y entonces, volviendo a ese tema, algo que nosotros cuando hicimos la experiencia acá, algo que notamos es que nos costó mucho, que tuvimos horas para que alguno de los aparatos empezara a moverse, empezara a prender alguna luz de esta, o que se activara el REM-pod, que fue el primero El REM-pod es que el que tiene como una antena. tiene una que- antena y te hace también detección de variación electromagnética y aparte tiene variación de temperatura. Claro. Porque algo que todo esto es medio empírico, que la gente que Sí, hace sí. este tipo de investigaciones sabe que cuando hay algo que se está manifestando, cambia la temperatura del ambiente, cambia hay Pero variación ¿cómo fue electromagnética. el proceso de que arrancaron la investigación en que empezaron a tener respuestas? Les decíamos, bueno, que estaban acá, que estos aparatos funcionaban de cierta manera, que se podían acercar y ver la reacción que tenía el aparato. Era como si le estuvieras explicando, Explicando a- el funcionamiento. claro, a un niño, como decir, bueno, mirá, esto Yo funciona ahí así. la duda que tengo es de que si siempre estamos conviviendo con ese otro lado, todo el tiempo interactuando de manera inconsciente o consciente, si te va a pasar algo paranormal, dependiendo si vos estás receptivo a que te pase o no. A ver, también Yo creo que sí y no. Porque si bien uno tiene que estar receptivo a que pase, también la circunstancia y el lugar ayudan a eso. No es lo mismo en un lugar que ya de por sí pasen fenómenos que estar en un lugar que no.
Claro. Me imagino que hay lugares donde, por así decirlo, Va más allá de que se busque o no esa interacción con lo paranormal. la capa entre un lado y otro está más desgastada, por así decirlo, entonces es más fácil la interacción. Y uno ayuda mucho también si está predispuesto o si nace con algún tipo de don o algo que pueda Hacer este ya lo intercambio haga, de energía. como un medium, digamos. o Sí, algo es que todos tenemos cierto nivel de mediunidad, diferentes tipos, ¿no? claro. Hay gente que escucha, hay gente que ve, gente Que siente, que siente. o que le llegan ideas. Claro, Eh, un poco de todo. yo eso de lo que hablaban de si llega o no de la predisposición también lo veo por un poco lógica de la comunicación. Es si el otro lado, el otro plano, tiene interés en hacer llegar un mensaje, yo creo que va a buscar todas las formas y los canales posibles para que ese mensaje llegue. Por más que la persona a la que le tiene que llegar esté abierta o no, si hay algo que se te tiene que comunicar, lo vas a hacer llegar de la forma que sea por un golpe en la puerta, sea por Sí, un sueño. un sueño, ahí va, un susurro, no sé, una pluma, señales y simbolismo de todo el tipo posible. Este, yo creo que ahora si uno pide cierta señal, si del otro lado no hay interés de que te llegue esa información, por más apertura y cosas que hagas de este lado, no sé por qué lo siento así, como que por más que uno quiera ingresar, si no hay disposición de ese plano, como que no se podría. Y si se Sí, puede, es como que un poco el emisor y el receptor también. Claro, o sea, me claro. parece, porque te pueden prevalecer en intentar hacerte llegar el mensaje, pero si vos estás cerrado a eso, o simplemente no le das corte, es como que medio un poco. pero no logro entender, tengo esa duda de por qué no es recíproco, ¿no? No es que vos puedas manipular algo para que suceda desde este plano como que no se puede tanto. También debe ser por cómo es la frecuencia del tiempo, donde nosotros, acá este tiempo es como, o sea, este plano es como más denso, eso es lo que hablábamos del pensamiento, como que el pensamiento es más lento, desde que se piensa, que se materializa, y como que desde el plano astral, de lo que se podría llamar plano astral, que podemos desarrollarlo más, es como más rápido. Desde ese otro plano, ¿Es más rápido o no funciona el tiempo? no, no funciona el tiempo. No sé, Sí, porque no sé, la tengo mis medida del dudas. tiempo eso es Claro, sobre este Claro, lado. es sobre este lado. Para tener una percepción, Ellos exactamente. sí Yo pueden creo que- pensar y materializar lo que tienen pensado o pueden ir acumulando energía durante más tiempo que manejamos nosotros. Lo que pasa es que yo creo que está la discusión ahí también, depende de uno claramente, de si realmente después de que morís, tu conciencia queda medio como en ese plano interactuando o no. No sé, que cada uno crea, yo no creo que sean espíritus de gente que falleció, sino como una carga energética de los años que pasaron por ahí, como que se queda como una película impresa, y bueno, que se puede manifestar o no, remanente. dependiendo exacto de que si el cerebro puede generar una conciencia o no. O sea que si vas al hecho de que el plano astral, en el plano astral está toda la información. Entonces, todo lo que pasó o no pasó, o pudo haber pasado y no pasó, todo está. Entonces, las cosas que sí sucedieron, la gente que sí vivió, eh, puede dejar una carga energética en un lugar que hace esa conexión con el otro lado y por ende vos después, no sé, 20 años después, podés tener como una especie de, por así decirlo, película o reproducción de algo que pasó. Sí, igual eso a veces se cae cuando vos interactúas y ves que hay una respuesta inteligente y no como si hubiera quedado No, no. grabado que se repite. Claro, ¿no? Claro. es que o sea, ese es el primer paso. El que sea tipo una película es el primer paso. Pero en realidad, atrás de todo eso siempre hay una conciencia, porque la conciencia en algún lado queda. Yo creo que hay gente que la puede trabajar para que quede íntegra en ese otro plano, con estudios, lo que sea, meditación, lo que sea, y si no, después la gente que no, y que bueno, que queda lo que tiene que quedar y nada más. O sea, que vos podrías tener una conversación con alguien
hasta cierto punto de la conciencia que quedó, por así decirlo. O sea que eso, si querés decirlo así, tiene inteligencia todavía. Te puede dar una respuesta inteligente. Que en realidad sería una respuesta que te daría esa persona, digamos. O sea, no tiene más allá no tiene más conocimiento que lo que supo esa persona. Sí. Pero puede darte una respuesta, como decís vos, una De respuesta manera inteligente, inteligente, claro, respondiendo a la pregunta que tú Sí, estás haciendo. también es como que estamos dando por sentado de que el origen de esas manifestaciones son de cosas que están en el sutil, ¿no? Puede ser Sí, que las generen las propias personas y que otros lo perciban, si bien que uno manda una señal Que que vos está seas tipo un en radiador de ese ese... tipo de energía, así no, que... Claro, sí, el tipo los claro, póster. porque algo que comentan es que yo nunca lo experimenté, pero que a veces cuando hay cierta persona en la sala se dan ciertas manifestaciones Sí. y cuando no está esa persona no se da. Pero ahí hay dos hipótesis, que la persona sea un imán de Sí, o que la persona lo genere. energías o que Que sea la Que en cualquiera de los dos escenarios es súper interesante, ¿no? Sí, Porque claro, a ver, ¿qué claramente. es lo que tiene la persona que está como que irradia algo que hace puede estar haciendo proyección astral, por ejemplo. por ejemplo, claro. Claro, Sí, pero y también en esta discusión estamos dando por sentado de que estos fenómenos se dan. sí, obvio, obvio. Estamos dando por sentado muchas cosas Claro, para claro. lograr Yo, esta yo no sé conclusión. si no es dar por sentado, sino de que a lo largo de la historia el humano siempre ha estado interesado con ese otro lado. Eh, un algo tiene que haber, podamos descifrarlo o no, discutirlo o no, pero un algo tiene que haber, o sea, no, a través de los milenios y demás siempre el humano ha estado conectado con ese otro lado de manera espiritual o actividad paranormal o no, o sea, un algo tiene que haber. Siempre voy ¿Te podrás interesado. saber de Sí, alguna alguno- manera? Hasta de manera filosófica. Exactamente. Sí, sí. Por darle, porque nosotros al tener como autoconciencia es como que buscamos darle un Un sentido sentido. a nuestra existencia. Entonces, sí, desde el punto de vista filosófico, decir, bueno, lo que yo hago, muero y tal, y todo eso fue al pedo, es como que se te desinfla un poco el sentido de la vida y por eso que le Exacto. terminan dando una explicación, es decir, no, es porque en realidad mi conciencia se va Aún a un lugar en el a una astral, nube no sé qué, y energética, claro. sigo existiendo. O sea, la pura idea de que se te desintegre la conciencia y qué es lo que te hace realmente ser vos, Sí, porque no claramente. es tu cuerpo, sino eso que está ahí, que vos te reconoces como tal. eh, Pero es- ahí entra toda la teoría de la separación y de la conciencia total, donde todos como que volvemos a esa fuente Sí. Esa y conciencia somos universal. parte de esa conciencia universal. No sé, Sí. ahí entra en ese debate. Yo también algo que tengo, mi teoría de que hay algo más, es que es imposible que un lugar donde vos vayas y un apartamento o un edificio antiguo donde estás, sabes de que hay energías que no son tuyas y que estás conviviendo con otras cosas ahí en ese lugar. Sea en una oficina, pasa mucho, sea en apartamentos viejos. O sea, eso me atraviesa a mí, atraviesa pila de conocidos y amigos que han tenido historia. Y en Montevideo más, que tenemos como una ciudad que tiene en sus entrañas bastantes historias y bastantes secretos y cosas guardadas entre las piedras. Entonces, es como que ahí es donde yo me cuesta entender de que no haya algo más de lo que vivimos en lo físico, ¿no? En lo material. Yo lo siento, o sea, no... Y cuando vos también ese apartamento lo tratás de darle como una perspectiva más espiritual de lo que está sucediendo, también lográs entender cómo funciona la energía del apartamento para mejorarlo, o como para Exactamente. sentirte más cómoda. Sí. A mí Este, me pasó en un apartamento, por ejemplo, ahora hablando de eso, de las casas en particular, en el apartamento estaba viviendo en Maldonado antes de mudarme a Montevideo, gente que todavía sigue viviendo ahí y demás, es como que tenía una carga tan energética que absolutamente todo lo que tenía que ver con agua se te rompía. Todo, se te quemaban los calefones, se te rompían las canillas, siempre le pasaba algo al baño. Es como me fui de ahí, nunca me pasó nada más, viste, en otro lado es el capaz que la carga negativa energética estoy siendo yo, pero
no, de ese modo, ¿viste? Hay capaz que una carga energética y un egregor ahí en esa casa y que por eso te rompen la mayoría de las cosas. Capaz que puede ser por ese lado Sí, también. sí, sí. ¿Y era como húmedo el lugar o eran Sí, de las borde? paredes sufrían bastante humedad y demás, pero tipo, todo lo relacionado con agua era como Claro. siempre un problema. Y Humedad las paredes, o se te rompía el calefón, le pasaba algo al baño, ¿viste? Es como... eso es tremendo cuando no tiene explicación lógica, ¿no? Que llamás a un albañil, llamás a otro y te dicen, la verdad, no sé qué No, más hacerle a la casa exacto. para que no tengas este problema. Y no sé, Sí. y vuelve a pasar y se vuelve a romper. Sí, porque te puede pasar de calefón que digas, bueno, está, Uno. vino mal, se rompió, pero ya si el Exacto. segundo también se rompe, o si los Claro. caños se van rompiendo todos, y decís vos, pero ¿Cuál es la probabilidad de que vuelva a romper Claro. una y otra vez y ya se rompieron los anteriores? Paréntesis, Claro, consejo, sí. hagan limpieza energética en los lugares nuevos donde se van a Claro, mudar. exactamente. sí, Pidan una buena bienvenida. Sí, Ese es mi exactamente. consejo. Es como decirle, hola casita, me llamo tal, ahora vengo a convivir contigo. Como que tratar de como pedir permiso muchas veces a los lugares para que no se sientan invadidos. Porque sucede mucho de que si hay unas energías que siguen manteniendo su rutina en el hogar, a veces pueden sentir como obviamente que viene gente a su casa. Tipo, Sí. si la persona, por ejemplo, tuvo una muerte trágica o que fue de la noche a la mañana, que no se lo esperó o pasó de un sueño al otro, esa persona es como que en algún momento de su conciencia se despierta en su casa y dice, y ahora hay otra gente que no soy yo. ¿Quién es esta Exacto. gente que me mueve las cosas, que me saca los muebles? Y ahí es donde empiezan los choques, ¿no? De planos, las resistencias, empiezan las cosas a romperse o que tengas que ir porque no lo podés soportar. Igual como lo que ella levantaba, ¿no? El concepto ese de grego, que es como un tipo de conciencia abstracta que no está atada a un humano. Ah, Puede claro, ser que quede atada, anclada a una casa. Es una sí. especie como de sincretismo quizá que se genera no intencional, como yo le hago a un amuleto o a un... Es que es la memoria de la materia. O sea, Ahí. ese concepto que creo que hasta ahora se sigue investigando o tratando de la memoria de la materia. De que es eso, algo de lo energético queda guardado en todo lo material. Si bien no lo va a cambiar, una pared no va a cambiar por eso, pero sí guarda algo energético, siempre queda Claro. algún rastro energético. Y ahí es eso, como vos Por decís. algo la gente le da valor Ese es el claro por ejemplo. ejemplo, comprar la camiseta del jugador que jugó con esa camiseta, ¿no? Claro, Porque la Claro. gente lo compra y lo paga. Vivió ese lugar, ese momento. Claro. Claro, vos decís como el capítulo de la serie Fringe, donde los observadores, que son Sí. extraterrestres o no, claro, nosotros pero del futuro, ahí lo hacen. en vidrio y demás, ponen Claro. aparatos donde ellos pueden leer y escuchar lo último que pasó en ese lugar y el vidrio lo absorbió, Porque- creando una memoria de los segundos antes de que ellos llegaran. Ejemplo, escuchar una llamada telefónica, una persona estaba al lado del vidrio. Todo es ficción, ¿no? O sea, es una serie, pero... No está muy hay buena. algo, viaje extra, ¿no? Pero estudios en Egipto que hicieron con la de Tutankamón, Con la Con tumba. la con tumba- que pudieron hacer, no sé, como una biodecodificación del ataúd y pudieron como escanear las capas de lo que fue construido y ahí descubrieron Anteriormente. como que esa tumba en realidad había sido para una mujer. Sí, Sí. lo vi, con la máscara. hicieron. Sí, pero es Sí, como que tuviese memoria en la materia, una cosa Sí. así. Exacto. Sí, una- sí, Lograron que la leerlo. máscara había sido hecha para una mujer en realidad y como, bueno, lo tenían que Sí. hacer rápido, agarraron, la modificaron un toque y sí, no me acuerdo bien ahora, pero ahora que dijiste, Claro, o sea, vos por ejemplo a esta pared le querés sacar la pintura y te vas a la base total, pero como que con ese escáner vos podés saber cuántas capas de pintura tiene arriba. Que no es tan rápido como pasar una lija y ya está. Exactamente. Una cosa así, no sé, creo que lo entendí así. Me vino eso de la memoria de la materia. Está bueno. Y quizás la propia, más allá de la materia, que en un momento como que evoluciona eso, no solo tiene memoria, sino que toma conciencia, ¿no? Claro. Y la propia casa o el propio edificio Y esto es lo empieza a tomar- fascinante. Eso, claro. Es cuando toma Claro. conciencia. ¿Qué es lo que le hace tomar conciencia? Que la casa dice, bueno, yo soy una casa.
Exacto. Claro. Y a partir Y al de verbo ahora te voy a persona. romper todo. Claro. Porque no O me puedo cae ser bien. un hogar Te voy a y echar. cuidar de las personas que vivan en mi Exactamente. lugar. También puede ser un buen egregor. Algo que a mí por lo menos me fascina, que pienso yo, si existe la reencarnación, yo no me acuerdo la última vez que me morí, pero eh, Por suerte, igual. que pienso que debe ser parecido a la muerte, es el sueño. Claro. Y el que dormir es una muestra gratis de cómo estar muerto. Claro, Ay, Claro. Es tipo como un demo. claro. Sí, Sí. pero a mí lo que siempre me generó, que me inquieta, ¿Qué pasa? es cuando yo tengo sueños que son muy vívidos. Y yo lo estoy viviendo como Lo si fuera sentís real. físicamente. Lo siento físicamente y más allá de que hay algunos que pueden ser más realita o menos, ¿qué me diferencia lo del sueño ahora que yo estoy vivo? Porque pienso, en este momento yo puedo estar soñando y no me di cuenta. Estoy en un sueño largo. Decís, La bueno, inteligencia cerebral creo que es, que no te permite que vos sepas conscientemente que estás durmiendo a través que a la Sí, misma vez que estás en soñando. un sueño lúcido sí podés. Bueno, Me ha sí, pasado de podés darme cuenta, interactuar. estoy soñando y mira, puedo claro, cambiar pero esto. esto es lo a otro. prueba, como lo que Claro. hablamos la otra vez, tipo Sí. mirar la hora, Sí. mirarnos las manos, que tengan lógica, no sé, Sí. pellizcarnos, empezás a probar estas cosas, yo qué sé, y decís, está, se supone que estoy re despierto. Hay O que al tener- menos en igual este igual plano. si has tenido la capacidad de ser lógico conscientemente que estás dentro de un sueño e interactuar con él, la próxima vez que te pasa anda un poco más de profundidad porque no todo el mundo lo puede hacer. No, Es claro. como un algo que Sí. deberías capaz que aprovecharlo y capaz que conseguir cierta No información siempre, dentro no del siempre me sueño, pasa, ¿no? pero bueno, una vez cada tanto A veces capaz como que, y pero- también me pasa de que por ahí estoy lúcido en un momento y después como que el sueño como me conquista y yo me dejo llevar por él. Entonces ahí me pierdo y ya no estoy más consciente, sino que ya claro, estoy sino como metido que mirando en el como sueño. tercera persona. Claro. Sí, sí, jugando. O sea, yo llegué a tener conciencia en sueño, pero me pasó de más chica y eso del pellizcón fue brutal porque siempre uno cuando sos chico decís, ay, pellizcame que estoy soñando. Y tipo, me pasó que estaba soñando, que me estaba pareciendo un robot con ojos rojos y que me había escondido en la ducha y me había tapado con la cortina la ducha. Y yo dije, un robot con ojos rojos que tira láser. Y dije, ¿en qué mundo? No, La revolución esto de no las tiene máquinas. sentido. Claro, entonces ahí me pellizqué y no me dolió. Y entonces agarré y salí de la ducha y dije, acá se robó todo bien. Y vi que tiraba los láseres que eran luces y no me hacía Claro, nada. claro. Eran las luces que me pasaban y me maté de la risa. Y ahí, no sé, me fui a caminar por ahí. Pero sí, sí, o sea, también eso es como despertarte en el sueño y también Y poder ser consciente. ser Eso es muy consciente y moverlo. interesante. Sí, y hay teorías de eso, de que si vos, por ejemplo, durante Y el sí, día pero, te mirás perdón. las manos Si sos consciente verificando, dentro de un sueño, ¿es un Sí. sueño o estás en otro plano? eso no lo sé. Podría Sí, ser. cuando lo que se entiende como un viaje astral, por ejemplo. Exacto. Claro. Yo, por lo menos en mi experiencia, lo distingo por la sensación física. En el viaje astral, ¿Has podido hacer una? sí, como que se percibe más como si fuera como una electricidad en el cuerpo. ¿Viste como se te duerme una mano? Que sentís como cierto Que sentís hormigueo. como un hormigueo. Sí. Después está también en la vuelta, sentís como la caída. Como si te Eso. estuviera cayendo Sí. de un precipicio. ¿Viste el vértigo ese como cuando te Ay. subís a la montaña rusa? Sí, Que como espera un mareíto que te da así. Claro. O cuando te quedás Que sin- sentís que te caes de la cama, pero estás en la cama. Claro. Cuando, te vas a Ahora que ahogar y dijiste que estás en hiciste la cama. viaje astral, la gente del otro lado se va a preguntar cómo se ve y qué se siente. Va a tener que desarrollar más. Sí, sí, Es bueno. raro que la gente hoy en día, sí, ¿sabes que yo hice un viaje astral y nada, esto? No, pero eso es que nunca lo pude hacer como planificado. Sino que iba, sí, ahora me voy a dormir sin viaje astral. Sino como, claro. Sino como que sea sí ya había estado interiorizado en cómo funcionaba y todo. Y después como que me desperté, me di cuenta por las cosas que se dieron, esto sí fue un viaje Por astral. esto, claro. Yo me acuerdo de como de despertarme así y sentir esa electricidad, como que yo me levantaba y podía trasladarme en la habitación y me trasladé, como que salí hacia afuera por la ventana y incluso como que en eso sentí también como el agua.
Eso fue raro, porque estaba lloviendo. Bueno, Claro. Físicamente, claro, recordás haber sentido claro, la lluvia. claro. Como que la lluvia me daba tipo como en la cara. Claro. Yo Pero lo vos hice- estabas bueno. acostado. Pero ya está, claro, después me desperté y tuve esta experiencia así. Pero fue eso, ¿no? Como que pude salir a la habitación y salir por la ventana y ta, y después volví. Y yo no recuerdo nada de eso de, por ejemplo, que dice que vos mirás a la cama y ves tu cuerpo, eso yo no lo vi. Yo Verte a ti. Pues ya Claro. estabas en el ya estaba, Claro. es como que ya cuando me desperté, ya estaba ahí andando. Después, otro, que también, ya te dejo porque este está muy relacionado y si no capaz me olvido. Se ve que ahí no tenía recuerdo del viaje astral, pero sí recuerdo haberme despertado y había como un barullo, como que yo estaba percibiendo que había otras personas conversando en la habitación, pero yo me daba cuenta, era como que estaba despierto, estaba en una especie como de parálisis del sueño, en el que no me podía mover, pero sí podía mover los ojos. Después encontré una explicación ahí como que vos en realidad no estás moviendo como tus ojos físicos, sino como que te queda, como que el cuerpo como llega, pero queda como desfasado. Claro. Entonces, no me olvido más del momento en que siento todo como el murmullo, todos hablando, y una persona es como que se viene rápido y me dijo, tengo un secreto que contarte. Y ahí me despierto. Me despierto, es como que ahí empiezo a poder mover las Ahí manos, empezaste. y ahí todo así, pero eso fue como... es que cuando lo cuento todavía es como que me... Sentís de nuevo esto Sí, de, claro. Pará, ¿y la persona que se te acercó la conocías? de reconocerte. Porque Fue- me habló el te oído. habló. Me habló el oído y ahí me ¿Y la desperté. vos no la reconociste? No. Estaba solo en el apartamento. Sí, pero esto es de cuando vivíamos ya, ¿entendés? Ah, Sí, ya hace mucho tiempo esto. bien. Mm. No, yo tuve dos experiencias, nomás una muy tranqui. Siempre un viaje astral guiado, por así decirlo. Ujú. Siempre fue planificado con más gente. Y la primera fue tipo tranqui, como para ver cómo era. Y la segunda, lo único o sea, me acuerdo muy poco porque fue alguien me sacó. Lo único que recuerdo es la sensación de cuando te sacan de algún lugar. Da a la fuerza. Sí, o sea, me acuerdo del escenario, ¿Pero te sacaron o te devolvieron? me sacaron. Te sacaron para... Sí, sí. Supuestamente la persona que estaba a cargo de eso, como que se dio cuenta que me estaba yendo demasiado y me trajo de nuevo acá. De lo que veías en el viaje. Claro, porque yo me fui. Viste que Como algunos que- dicen como cuando vos entraste en ese, como en el viaje astral, puedes empezar a ver otros seres que hay en ese. Claro. Que yo nunca vi ninguno, yo en todo caso los escuché nomás. Yo no vi ninguno, Claro. claro, yo no vi ninguno. Pero yo como que me fui como cuando vamos, no sé, vamos ahora nosotros cuatro a algún lugar, a conocer algún lugar, y uno ve una puerta y dice, a ver qué hay acá, y se va Claro. solo, eso hice yo, digamos. Más o menos. Y lo único que Y te cruzaste con un amigo. Capaz. Claro, porque en un momento aparezco Te como está una yendo al especie carajo, de. No era un búnker, pero era como. La imagen que me dio era, ¿viste? Cuando estás en una estación de subte, algo así, Tipo bajo tierra. Ujú. tipo bajo tierra, sí. Y ahí sentí como un empujón y bueno, y ahí como que abrí los ojos y ya estaba acá de vuelta. Te devolvieron. Fue lo único que me Sí, a mí lo que me da un poco de miedo de los viajes astrales es que eso, puede ser como un viernes de locos, ¿viste? La película, que te confundan de cuerpo y de repente o alguien entra, se queda con el tuyo y vos te quedaste afuera, ¿qué pasó? Tipo, me da En como... teoría no debería pasar eso. Claro, Pero bueno, sí. en teoría. Sí. En la Pero teoría- son los riesgos de los viajes astrales, que estás dejando como un cuerpo vacío, se podría decir. Claro, Sí. en la teoría no, en realidad. Porque, Porque seguís conectado. claro, pero bueno, igual que supuestamente la teoría no te podría pasar nada, pero después hay mucha gente que supuestamente sabe de eso, que dice que sí, que te puede pasar, y que otra gente te puede hacer cosas en el plano astral.
Me viene por eso de que te cincharon, ¿no? Que Claro. alguien de prepo dijo, termina de salir. Sí. Sí, supuestamente sí, te pueden hasta hacer daño a través del plano astral. Y bueno, y hay muchas, supuestamente también después tenés todo el tema de cuando en los libros antiguos o en lo mismo en la Biblia y eso que se habla de la noche y eso que supuestamente se refiere al plano astral en realidad. La noche No. del alma. No. Cosas que ocurren en la noche, por ejemplo. Relatos que ocurren Claro. en Ah, la Claro, nocturnidad. en realidad se están refiriendo al plano astral, a cosas que hicieron o que vieron en el plano astral, no la noche literal como tal. Tanto en la Biblia o en muchos cuentos o libros antiguos que se referían a la noche para referirse al plano astral. Sí, por algo dormimos de noche, ¿no? Sí. Yo no sé si alguna vez tuvieron como la experiencia de pasar muchas horas sin dormir, pero cuando... 2 meses. ¿Eh? 2 meses, la maternidad se llama. Bueno, ahí va. Eh, pero digo, de corrido, ¿sí? También con la maternidad se pasa Sí, de podés llegar a corrido. estar 3 días, sí, donde claramente pudiste, no sé, pestañear 15 minutos Bueno, en 3 días. entonces, en este escenario, yo lo experimenté solo una vez, eh, pero se te empieza a mezclar el mundo del sueño con el real. Entonces de repente empezás a ver personas que no están ahí. Sí, empezás a tener alucinaciones, digamos. Alucinaciones, claro. No, te genera una psicosis y como un efecto también, ¿cómo se le dice? Efecto de posguerra, de trauma, ¿cómo es? También estás como en un estado de... Sí, postraumático, que es como en un estado también de alerta constante. Entonces estás más predispuesto a ver o sentir cosas. Y la noche, claro, la noche tiene su oscuridad y sus horas, y es pues, no lo mismo 6 horas de día que 6 horas de la noche. La noche es más larga, se siente más larga, tiene como otra densidad. Sí. También tiene como ese lado secreto de lo femenino, la luna, ¿no? Su simbolismo también. Sí, entonces también de nuevo como me da para pensar que tanto es de los fenómenos paranormales que nosotros podemos experimentar o que para nuestra mente son paranormales y que tanto son reales de que sí, que están pasando, o es que tu mente los procesa como tal. Porque como que nuestra mente siempre busca, como que le busca encontrar la explicación a las cosas, o buscar patrones, ¿no? Como cuando vos mirás al cielo y ves un conejo, ves una cara, ves, ¿no? Las ves pareidolias. formas, sí. Sí. Y en esto es similar, ¿no? Capaz que viste una hoja que cruzaba y decís, pa, tenía forma humanoide, esto era una sombra que pasó de acá para allá. Y en realidad no era eso, es que tu mente lo decodificó como... Una sombra. A mí me pasaba eso mucho cuando yo trabajaba en un residencial, en el horario nocturno, que además de cuidar a las personas, hacía la medicación y pila de veces sí me pasaba una de las mesas del salón principal en el living, de estar haciendo la medicación y justamente sombra por el costado, o sea, hacia donde Movimiento. daba más la casa, no contra la pared en la que estaba, al lado del ojo que daba hacia el resto de la casa, sí ver por el rabillo del ojo, por así decirlo, tipo pasar sombra con figuras humanoides. No sé si fue una carga energética de tantos años en residencial, tantas personas mayores falleciendo ahí mismo, o mi cerebro simplemente lo procesó así y dijo, Claro, porque dice, estoy en un residencial, hay que muchos viejos, muchos mueren. exacto, Sí, bueno, lo muchos que mueren, tengo- todos La mueren. última Muchos, etapa, todos. Mueren. la última etapa de su vida la vivieron la ahí, pasan ¿no? ahí, Su claro. rutina fue ahí. Claro. Sí, Es es tremendo. como que ya vas predispuesto a eso también, ¿no? O sea, capaz que inconscientemente, Claro. pero Y tu bueno, de cerebro ellos, ir a sus cuartos y que estaban asustados y ver, y que ellos te decían que veían a alguien, ahí un algo, y Sí, estar totalmente aterrado. Puede ser un poco de demencia, un poco de Alzheimer, un poco de verdad. Claro, se mezcla todo eso. Los Exacto. vínculos entre los viejos también, que Sí. se hacen amistad estando Sí. ahí y después se extrañan Totalmente. Bueno, cuando fallece un compañero. pero otro. sin Ay, que sean terrible, personas sí, mayores. terrible. ¿Cuántos niños dicen que tienen un amigo invisible, por ejemplo? Y También. que dicen que veo a tal,
¿Y qué tanto es que sea imaginación del niño o es que simplemente Sí. uno lo Supuestamente hay bloquea? una teoría de que los niños hasta que no se les cierra mismo La la mollejita, mollejita, exacto, es como que están más, un poco más receptivos a todo ese mundo de que, bueno, supuestamente niños que te hablan de vidas pasadas Yo creo que están más, y todo eso, es como están más conectado con el chakra corona, con el más plano astral. abierto, más directo. Están conectados con ese otro plano Sí. y ahí tienen toda esa Sí, información. yo creo que es un poco eso y un poco de que el mundo, sí, como tal, no los contaminó tanto, eso, sino como que siguen siendo todavía antenitas, eso. no tan Viene comidas por mucho la cotidianidad de la vida, en de la las cosas resistencia estresantes. del adulto, que el adulto Exacto. te enseñaron, no, eso que estás imaginando, no viste nada, o tipo como sacarle creencia a eso y tipo fingir demencia y decís, si no lo veo, si no lo escucho, si no es, no es material, no existe. Y el niño no tiene esa barrera, no tiene esa resistencia porque todavía no entiende cómo funciona el mundo. No, porque está O sea, entre la el mundo realidad y lo lógico. imaginativo mismo que es propio de un niño, o sea, es Sí, como que sí. están esos dos, el mundo abstracto de las ideas y la imaginación y lo que es real. Bueno, Claro. entonces volviendo capaz que atrás, ¿no? De que en los momentos cuando nosotros no estábamos tan contaminados con la formación y con, decir, bueno, con la estructura de la sociedad y todo, capaz que alguno tiene recuerdos, yo tengo algunos recuerdos Yo lo de niño escuchar haber visto conversaciones, coincido, cosas. de hecho te lo dije una Sí. vez, que yo estaba tratando de dormir y no podía dormir porque escuchaba barullo, como varias personas charlando y nosotros éramos 4 personas en casa, yo compartía habitación con él, pero nuestros padres estaban en otra habitación y no había más nadie en la casa y la casa no tiene comunicación de paredes, no es que vivís en un edificio de apartamento que a veces puedes... Claro. No, o sea, es una casa individual con su terreno alrededor y siempre había como un barullo constante, que no te, y vos pensabas que era como recíproco de todo lo del día o algo así. Y si me decís que también sentiste ese barullo, Pero era todo el tiempo eso, o sea, todos los días. no, habían noches, habían momentos donde vos querías dormir y de repente había como conversaciones que estaban alrededor tuyo que no te dejaban en paz. Y hasta el día de hoy, o sea, eso como que lo he aprendido a filtrar, porque también, si no, es inviable, si no, estás siempre con un ruido constante. Claro. Pero sí, a veces se puede llegar a activar. ¿Entendés algo de lo que dicen? O sea, que es como un ¿se barullo entendía lejito. claro, algo o Yo no era- entendía nada. ¿No? No. Era como si Sí, tuviéramos acá una identificaba. sala llena de gente y Eso. estuvieran todos en conversaciones distintas. Claro. Solo el murmullo, digamos. Claro, ¿no? el murmullo. Lo que sí identificaba que había hombres y mujeres, o sea, Sí, que no eso era Claro. preferentemente tampoco un género, era una mezcla de voces. Sí, yo particularmente tengo mis recuerdos de haber visto cosas así como más de frente, no sombras sí he visto en otro momento, pero es como que, viste que decís, bueno, sí, puede haber sido, como no. Sí, eso. Capaz Pero yo con mi pelo, ¿sí? Claro, yo con pelo no creo que haya sido en mi caso, pero De alguien más capaz que era. Claro, pero hay demás. eh, que tengo un recuerdo también que a mí todavía me llama la atención cómo yo lo sentía en ese momento. Yo de niño veía como una mujer vestida así como ropa de negro, con vestido, ¿viste? Una vez la recuerdo haber visto, ¿te acordás que estaba la planta de pajarito frente a la casa, esa la alta? No, la de El- hoja grande. no, no, verde, la que- con las... no importa, pero una una planta alta. Y entonces yo recuerdo estar en el frente de casa y ver una mujer que venía caminando Por la calle. por la calle, que era esta mujer que yo veía, ¿no? Claro. Entonces yo me la quedé viendo y pasó por atrás de la planta y yo esperaba que siguiera, Que saliera por el otro lado. que saliera por el otro lado y sí, y no la vi. Y entonces agarré y caminé así, digo, la mujer se Sí. escondió atrás de la planta. Claro. Digo, y rodeé la planta y nunca la vi. Claro. Como que desapareció. Y después en un momento también la vi del otro lado de un alambrado, ¿viste? Donde está la escuela militar, Ujú. que nosotros íbamos en la camioneta. Sí. Y la vi parada ahí estática y miré porque como que les iba a decir a mis padres, ellos estaban adelante,
Y cuando volví a voltear, porque íbamos despacito, ya no estaba. Mm, Y era la misma. desapareció. Era la misma persona. La misma y tenía un paraguas a veces. Ah, También mira. negro. Para- Era como Mary Poppins, pero más siniestra. Ah, claro, claro. La versión oscura. Ahí va. Mira, no. Después recuerdo también de momentos que quizás era un poco de delirio porque estaría enfermo, con mucha fiebre o algo, que recuerdo estar enfermo y que veía como un autito que me rodeaba la cama, que iba y Me venía. acuerdo de esa historia. Porque Era tuviste como un fiebre. autito amarillo. Tenías fiebre Sí. y tuviste como una especie Quizás de era delirio. una alucinación, pero bueno, eso fue como Un autito. una experiencia interesante de cómo lo paranormal está asociado también como a la mente, ¿no? Y que la mente en ese estado puede llegar a ver cosas que se salen de cuando la mente está funcionando como Sí. modo normal. Lo interesante es poder llegar a eso en estado sobrio, ¿no? Porque Sí. también hay muchas drogas que son alucinógenas y que pueden abrir ciertos caminos a que puedas tener esas percepciones. A mí me pasó de chica, también con una mujer, no estaba vestida de negro precisamente, pero sí tenía un buzo negro con raya blanca. Bueno, el detalle fue, yo estaba durmiendo la siesta. ¿Viste cuando dormís la siesta y estás en ese plano entre que estás despierto y estás dormido? Pero estás el cuerpo totalmente relajado, estás con los ojos cerrados, sabes que estás durmiendo, pero al mismo tiempo estás teniendo como conciencia de lo que pasa alrededor tuyo. Estás empezando a escuchar ruido en la cocina o lo que sea que pasa en tu casa, ¿sí? Y tal, yo estaba acostada y estaba con la cara hacia la pared. Y atrás mío yo tenía un espejo. Y de repente, entreabierto mis ojos, empiezo a ver como que había una luz que yo no había prendido, obviamente, pero había una luz que venía hacia esa pared, pero para que esa luz viniera de ahí tenía que venir del sentido del espejo. No, ni de la luz de mi cuarto que estaba en otra orientación, ni siquiera de la luz que pudiera venir afuera por abrir la puerta. Entonces, a través de esa luz, empiezo a ver como una silueta de alguien que se acerca a mirarme. Pensé que era mi madre para ver si estaba despierta, Claro. para venirme a decir algo o lo que sea. Y tal, se acerca así como asomándose esa persona y agarra y me levanta upa. Ponele que yo tendría 14, no sé, cuándo fue que tenía, ya era una Sí, una señorita mujer. grande, Claro. o sea, tenía mi peso. No era una bebé que te puedan agarrar a upa. Pero me agarró así, me levantó a upa y me empezó como a llevar, como si me llevara hacia el espejo. Y ahí yo me cagué toda, me asusté, dije, no, ¿qué está pasando? Y empecé como a cinchar así, haciendo fuerza para abrir los ojos y no podía. Y no podía mover el cuerpo tampoco, sentía como parálisis. Entonces, al empezar a cinchar con fuerza de querer abrir los ojos, es como que esa misma mujer me volvió a entregar, o sea, me volvió a dejar en la cama. Ahí. Se la Y se complicaste. fue. Sí, dijo, se está despertando. Entonces agarró y me Sí, ya dejó se de fue, vuelta. claro. Y Se agarró abortaba misión. Sí, sí, abortar misión. Y desapareció. Y ahí cuando esa luz del espejo se fue, es que pude terminar de abrir los ojos. Y me desperté, pero en un estado de nervio. Pero yo lo viví porque lo sentí, esa persona que me levantó a UPA, porque le sentí el buzo de lana. El buzo ese negro con rayas blancas. Sentí la textura del buzo. Y fue tal cual como que una persona me estaba levantando a UPA. Y bueno, eso puede ser lo más cercano como algo paranormal, pero además físico. Sí, claro, el sentido. No, Sí. yo en la casa de mi vieja, nomás lo único que se escuchaba eran pasos de ella. Nada más. Era cuando yo era chico, que muchas veces me levantaba pensando que era mi vieja, tipo de madrugada, ¿no? Y no, estaba durmiendo. Y A veces otra vez se escuchan pasos. en las casas viejas también pasa que si tienen escaleras de madera, que a veces las maderas crujen porque No, este era piso. era Piso cerámica. Era piso de cerámica, o sea, pero se escuchaba clarito los pasos. Y siempre eran los pasos que iban tipo de la puerta delantera de la casa hacia el fondo, digamos, hacia el baño de la casa que está al fondo de la casa. Tenés como que atravesar toda la casa para llegar al baño. Y siempre en ese sentido se escuchaba. Pero después ya, de un par de veces ya era como que era normal, digamos, escucharlo. Claro. Y no sé en qué momento lo dejé de escuchar. Después hablando con mi madre me dijo que ella también lo escuchaba y en su momento mi abuela también me habló. Mi abuela vivía al fondo de la casa, en otra casa al fondo.
Y también me contó que bueno, que ella sentía como que se le sentaban en la cama, como que alguien se le sentaba en la cama. Pero eso nunca me pasó a mí. Yo solamente escuchaba eso y nada más. O sea, que en un momento ya lo tomabas como algo normal, digamos, como estaba otra vez. Pero después de un momento para el otro dejó de pasar y nunca más pasó. ¿Vivieron otras familias antes que ustedes ahí? No, No. no. Esa casa, por lo que sé, no, bueno, me lo dijo mi madre, la hicieron los abuelos de ella, nada más. O sea, los ¿Y abuelos de llegaron a ella vivir ahí? ¿Tus abuelos? vivieron ahí, o sea, los abuelos de ella vivieron ahí. Eso. Después se hizo la otra casa del fondo, donde vivió la que era mi abuela con mi abuelo. Y después en esa casa de enfrente vivió mi madre, donde viví yo y eso. Pero no era una casa tan vieja, digamos, que hayan pasado muchas familias ni nada. Los únicos que puede ser es eso, son mis bisabuelos, creo que serían, ¿no? Sí. Sí, ¿sabes? Mis Ahí bisabuelos. lo que sería interesante viste que uno cuando convive mucho con su familia, conoces como la forma de moverse del familiar o la forma de De la caminar gente. o el Los olor, su reconocer los perfume, pasos de qué reconocer. persona es, sí, tal cual. Entonces ahí está interesante si sucede eso en una casa y decís, son los zapatos que usaba mi abuelo. O siento el olor justo Claro. del perfume Sí, que yo usaba Pero mi viste, a tía. mis bisabuelos al nunca llegué a cigarro, a la conocerlos. pipa o algo que Eso. consumiera. Claro. Ahí es súper interesante porque es muy simbólico que se pueda dar ese tipo de comunicación. Ahí claramente yo no tendría duda de que es se el quieran espíritu de ese comunicar. familiar Sí, el otro día me comunicándose. fui a mi trabajo una clienta buscando una solución para la casa porque estaba sintiendo mucho olor a cigarro. Y dice que el marido había muerto hace muchos años, hace como 10 años, poner una década, y que se le invadió el olor a pucho como si estuviese alguien fumando dentro de la casa. Y dice que empezó a hablar con los vecinos a ver quién era, porque claro, ya no fuma, le molesta. Y que no, que nadie fuma y ella se convenció de que No digo, claro, el marido me dice, no puede ser que, me dice, jodiendo parece que con el está fumando pucho. alguien dentro de mi casa. O sea, ya no es decir, puedo venir una brisa, un olor a tabaco porque el vecino fuma, sino que estuviese conviviendo alguien acá adentro que fuma. Ah, O sea, y eso sería muy loco si fuese el marido, de verdad. claro. Sí. ¿No la viste más a la persona esa? No, igual me lo contó un poco angustiada, por lo menos de parte de ella, decir, bueno, Sí, claramente perder a algún ser querido cuesta mucho obvio. tiempo, viste, volver a recomponerse, y que si en el caso de que fuese eso, es como que sería como un poco un choque emocional también, un poco medio jodido. Sí, Claro. obvio, Claramente obvio. sí, ¿no? O sea, A veces los antepasados, los ancestros tratan de dejar señales también para que no sean olvidados. Muchas claro. veces el enojo de ese familiar es el no recuerdo, el no nombrarlo y trata de alguna forma física de hacértelo traer a la memoria. Sí, es sensible también en esos casos de pérdidas recientes y cosas así que requiere todo un luto, pero Y ahí levantamos sí. la misma duda. ¿Será que es el marido, no sé qué, que está generando eso? ¿O será ella misma que lo está Ella misma. generando para... Porque Que lo está Extraño. extrañando, Porque lo digamos, está y extrañando. De Hay todas una maneras, asociación. es igual de interesante, porque decís, Sí. mira, una persona por una necesidad de recuerdo está empieza a generando manifestar mismo un está olor, ella. un manifestando olor algo, a claro. pucho, sin Sí. fumar, ¿no? Claro. No, y ahí también lo interesante sería que vaya otra persona y lo sienta. Alguien de afuera. Bueno, sí, claro, claro. Sí, 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 sin duda. Claro. Porque ahí sabes que no es que lo está alucinando, sino Claro. que realmente lo generó otra cosa. Sí. Tal cual, totalmente, sí. Cuando la veas, anda hasta la casa y fíjate. Acá también hay algunas experiencias de, bueno, gente trabajando acá, que escuchan, que le dicen, le hablan por el nombre cuando están solos. ¿Cómo le dicen el nombre? ¿Viste? Acá en el bar. Sí, Tipo sí. llamando a la persona. Sí, sí, como es, te Claro. llama. Te dice Victoria. ¿Quién me habló? Ahora sí. Una cosa así. Y vos quedás. ¿Qué? ¿Cómo? Claro, y estás Claro. solo. ¿Y por qué me llaman? ¿Qué querés? Claro, Y yo claro. como, claro, ¿por qué estás llamando la atención? No, yo tengo algunos recuerdos acá trabajando de repente hasta tarde, cerrando la caja y eso, de ver algunas sombras en la cocina. Claro. Y que yo decía, las estaré
imaginando, realmente están pasando por ahí. O tomé mucha Pero cerveza. claro, nunca lo vi como Sentís la frente. sombra de pasada, sí, Sí, por la cocina. sí, Claro. y después golpes en la puerta, tipo, así. En la puerta Sí, Claro. claro. Y salgo y no hay nadie. Y después me ha pasado de escuchar como golpes del lado de la puerta del baño. Sí. Y que en el baño también, que todavía pasa, se activa la luz del sensor de movimiento. Está Sí. solo, se prende. Claro. Y no es Que es que... una herramienta para investigaciones Es paranormales. un buen el sensor sensor. de- Sí, la es un verdad. buen Sí, sensor, sí, lo utilizan, lo sí, utilizan. sí. A mí se me apaga. Acá en el baño de acá se me Te apaga. tenés que estar moviendo. No te detecta. No te detecta, imagínate, no te detecta a vos y sí detecta el fantasma. Tremendo. Claro, Está todo mal con el fantasma. claro. Se tiene que mover, decir, movete así mientras estoy meando Claro, para que. movete. Claro. Te tenés que decir movete, Claro. amigo. Sí, sí, sí. Este, y, y bueno, y después tuvimos las experiencias con los aparatos estos. Hay una Estabas investigación. contando sobre la investigación hoy. Sí, sí. Derivó la charla por otro Ahí va, lado. ahí va, Pero- que demoraron en empezar a manifestarse, pero era como que se le hizo como toda la explicación hasta que entendieron cómo era que funcionaba el aparato y ahí empezó a haber como una comunicación más fluida. Primero fue con el REMPO y después como que pudieran activar este aparato también y colar alguna voz acá en el SB7. De hecho, arrancamos acá y después como que empezaba a decir ayuda y no sé qué, y abajo y demás. Y cuando fuimos abajo hubieron otros como que interactuaron. Eran distintos los que interactuaban arriba con los que interactuaban en Sí, el sí, sótano. sí, sí, sí. Es como Y que en fueron el dos living. grupos. Claro. Y en el El living living, intermedio también. en el living Sí, sí, había otro. Sí, hicimos una presentación la otra vez abajo, que vos estuviste. En la- Estuve en la presentación, también por mi parte he tratado de percibir y en algunas cosas coincido, porque lo que tiene de interesante las investigaciones, por ejemplo, ¿cómo es que se llama el canal en el que hicieron la investigación acá? el canal de Mediums. Mediums investigadores. Sí, sí. Después también nosotros somos muy fans del canal de Nacho, de Sí, Rastro, sí. que lo hemos seguido mucho y algo que me gusta mucho hacer, de que lo han hecho como para que pruebes, es tipo percibir el lugar antes de mirar el episodio. Es tipo, bueno, a ver, uno practicar qué sentís que podría pasar, qué imágenes te vienen. Eh, Gente que ha probado, seguramente alguien que esté mirando el video ya haya hecho esas prácticas de ver qué puede percibir. Y es muy interesante cuando coincidís con el investigador o con lo que se pone a prueba. Tipo, de repente decís, ahí debe haber una mujer o cosas así. Y de repente se escucha una voz de una mujer y decís, oh no. Es tipo, o sea, lo material que sería tipo el SB7, de repente confirma lo que vos percibiste, que no tenés como forma de verificarlo. Hay gente que sí, hacen investigaciones que lo que hacen es varios medios juntos y a ver qué sale repetido de que todos percibamos lo mismo. Claro, pero no, Entonces no ahí hay todos como en el una... mismo momento, sino que los llevan como por separado. Puede ser en el mismo momento, puede ser que nos reunamos, decimos, bueno, vamos a hacer un ejercicio de percepción y todos escribimos por nuestra parte y después cotejamos a ver en qué hubo como coincidencia. Claro. Y ahí es cuando decís, algo estamos sintiendo, algo el cuerpo o la idea te va llegando. Y, y en eso de algunas zonas que la investigadora encontraba como que había mucha energía, sí, sí. A En la uno le zona, pasa, sí, vos. uno lo pasa. Cuando uno dice, vengo dispuesto a meditar o a sentir dónde se están moviendo ciertas energías, coincidís. Este, no sé en qué va, pero de repente en el cuerpo sentís, sí, ese rincón está complicadísimo, por ejemplo. No sé, y empezás a probar cosas distintas. Bueno, hasta este momento vos siempre estabas haciendo esto o poniendo esta vela acá o este incienso acá. Y si mejor no lo ponemos, porque capaz que ahí está chocando con cierta energía. Claro, que la está Y- anulando o algo. Claro, y cuando haces esa variable, mejora. Por ejemplo, se mejora la resistencia o la situación incómoda de ese lugar, de ese Claro. rincón.
Yo creo que Muy la interesante. única psicofonía que captamos en realidad, Cierto. fue en un viaje a Perú que hicimos en el Dos 2024, que fueron dos y estábamos en Machu Picchu, No, ¿no? Sacsayhuamán. Bueno, estábamos ahí y estábamos subiendo, editando los videos que habíamos hecho en el centro arqueológico mismo. Y ese lugar se escuchan dos susurros, pero para que se hubiese escuchado como susurro, con la cantidad de gente que va ahí, o sea que vos siempre que vas, va a haber un montón de Sí, gente, tiene que hablar al lado de la la casa. persona tenía que estar Claro. susurrando literalmente al lado del teléfono. O sea, no se logra descifrar bien lo que es, que podríamos usar alguna inteligencia artificial para que procese ese pedacito de audio, Sí. para ver si lo puede limpiar del ruido ambiente y demás, a ver qué dice, pero esa creo que fue la única vez de que estar editando el Llegando a grabar. video y decir, che, para acá porque se escucha algo y literalmente es un susurro de una mujer. Se escucha ¿viste? ¿Y muy te bien. acordás ese día cuando estaban grabando eso, si se sintieron raros o algo? No, se grabó, las dos psicofonías que se grabaron, yo estaba grabando, Sí. era yo que estaba grabando, y en ningún momento sentí como algo raro, sino bien a verse más sensaciones lindas, ¿no? Del lugar y lo que te transmiten las piedras megalíticas y todo lo demás, ¿no? Pero no una variación ni de temperatura en el momento de pasar, por lo menos en esa esquinita que estábamos hablando que se escucha La batería psicofonía, normal. la batería normal y eso sí. Puede ser capaz que una psicofonía medio ancestral de Inca, preincaica, o no sabe qué, pero sí, cuando estábamos editando el video se escucha clarito un susurro como si estuviese alguien al lado del teléfono. Tal cual. Bueno, Hay que ir a repetir. Sí. cuando tuviste material, capaz que Le podemos lo cortar ese metemos pedacito ahí y lo pasamos ahora. Sí, tal cual. Sí, es interesante cuando como el cuerpo y tu percepción también con la mente y con los sentidos y aparte después lo que te dejas con un aparato que graba, como que confluyen en que acá hay algo, acá En que está pasó pasando algo. Claro. Yo no tengo no tengo tantas pruebas con los aparatos, pero particularmente en una casa que hice una investigación, una cosa que me llamó la atención, que fue como la primera experiencia así que hice como guiada por mi cuenta, ¿no? La experiencia. Y, y fue el notar, por ejemplo, el cambio de temperatura. El frío cuando yo le pido, bueno, si hay algo acá que se quiere manifestar, que prenda esta luz, que pase de, no sé, de amarillo, tratar de hacer que llegue a naranja o lo que fuera, y ves que empiezas, A si bien, suceder, claro. si bien no es que yo le digo naranja y pone naranja, sino que le cuesta un cacho, pero que ves que hay una respuesta, que hay algo Sí, sí. inteligente. Y aparte que el frío uno lo siente y lo sienten los demás que están en la sala. Claro, no es que solamente uno lo siente, sino que es en general. Sí, El ambiente en general se cambia la temperatura. Eso me llamó la atención y después de acá de gente que son vecinos de repente y que hubo uno que decía que había otra vez una persona en la puerta que no lo dejaba pasar. Y la persona esa que no lo dejaba pasar no es ninguna de las personas que trabaja acá. Claro. Que no le permitía el paso, el ingreso al local. Sí. Y después, otro día vino y pudo hablar con nosotros. O sea, ese día lo Claro. dejó pasar. Pero un día no lo dejaba pasar. Y que le llamaba atención porque no era un día que hubiera, no sé, que era un show, que hubiera mucha gente acá adentro. Claro. Claro. Era un día, no sé, como ahora. Y hay una persona a la puerta que te dice, no puedes pasar hoy. Y después, bueno, que cuentan también de los ruidos que se escuchan de arriba. Porque acá hay Un altillo. es como un residencial. Y los que tienen los cuartos arriba, que son Claro, como sí, acá. linderos a edificios, ellos escuchan en el altillo. Claro, Como si hubiera gente Como arrastrando cosas, como si estuviera trabajando. claro. Y le decimos, vos mirá, esos ruidos no son nuestros porque nosotros muy rara vez subimos al altillo porque tenemos una escalera que es re complicada para bajarla. Claro. O sea, lo usamos como depósito, pero no es que lo usamos como depósito para subir y bajar cosas a diario, sino que son cosas que no las vamos a usar por meses. Claro. Ahí porque la escalera está al lado de la cocina y es difícil. Precisas más de una persona para manipularla, no es Sí, sencillo. es complicado el acceso. Así que no.
Entonces lo interesante de esos fenómenos que decir, bueno, lo validan las cámaras, lo valida gente que no tiene nada que ver, que no es que, porque a veces hay como una especie si todos nos hacemos la cabeza de que acá hay algo, Puede llegar a pasar es algo. como puede llegar a Claro. pasar, como que Claro. como el colectivo lo termina generando, esas alucinaciones colectivas que lo llaman, Sí. ¿no? Que decían, todos vieron que había algo, pero en realidad no había nada. Pero si aparte de las personas que están ahí, personas que estaban por fuera de ese colectivo también lo perciben y decir, bueno, acá realmente hay algo, entiendo que ahí es cuando se configura el fenómeno paranormal, que Paranormal. Bueno, sería. a mí me pasó cuando vine y me contaron las experiencias y de hecho conversando con una compañera de acá del equipo de ustedes, cuando estaba conversando conmigo de repente sintió algo y pegó el grito, ¿viste? Así, la puteada. Y yo digo, ¿qué te pasó? Y ahí me contó. Y yo dije, está, por suerte, a mí esas cosas no me suceden, yo no tengo percepción de ver físicamente o visualmente, vendríamos a decir, no sé, entidades o fantasmas o como le quieran decir, el nombre que le quieran poner, no suelo tener esa percepción. Entonces dije, está, tranqui, a mí no me va a pasar. En uno de los círculos de mujeres, mientras que estábamos en el medio de la tirada de tarot, estábamos hablando de un tema totalmente mundano, o sea, un tema totalmente que es algo de la persona, de sus vínculos, de sus cosas, nada de experiencia paranormal, nada de cosas, viste, como que te puedan como dejar susceptible a cierta cosa. Estábamos hablando de algo que le estaba pasando a la persona sobre su vida, de su vida habitual, de su Claro. cotidianidad. Y de repente, o sea, en esa ventana, yo estaba así conversando y de repente como que se paró alguien en la ventana a mirar para adentro, sí, como si se hubiera parado alguien, porque era de día. Y en eso digo, miro, o sea, me distraigo de lo que está pasando acá, que quiero estar concentrada y disponible Exactamente. para la tirada de tarot de la consultante, o miro o no miro. Entonces miro y así automáticamente como miré, ya no había nadie. O sea, no es que había alguien que justo estaba en la feria y se había quedado parado ahí. No había nadie. Pero yo vi como si fuese un flash de luz y la silueta de la persona oscura, ahí parada. Como si estuviese cortando la luz que venía de Claro, afuera claro. y se viera la silueta. Lo más loco de todo fue que estaba en el medio del círculo, tenía 10 personas alrededor mío y no, en un momento quedé como paralizada, como ¿qué va a suceder? Y nadie más notó eso. No, nadie más lo notó, o sea, yo como que me dio como nervios, así, como que me reí, nadie entendió lo que me estaba pasando, y tuve que seguir con el círculo, pero sí sentí que claramente no era alguien de afuera parado, sino que estaba contra el vidrio, estaba del lado adentro del bar, Claro. Del lado adentro. Claro. del lado de adentro, o sea, fue bastante cercano, por eso pensé que Sí, era alguien que claro. se había colgado a mirar por la ventana. Sí, sí. Pero no, o sea, la silueta perfectamente era como que estuviese parada ahí enfrente de la ventana. Qué loco. Y fue muy loco porque claramente me interrumpió en un momento donde yo también estaba más susceptible o con ciertos... Y siempre estás eh, predispuesta, me parece, claro, en la conexión energética necesitas tipo para poder leer la claro, carta del tarot o... uno está como más perceptible, o sea, como en apertura. Entonces por eso me sucedió. Yo siempre pienso de que no tengo como esa facilidad o no es algo que se me dé habitual. Pero me pasó de tener esa interacción en el bar, por ejemplo. Sí, yo tuve una que creo más de cuando recién habíamos entrado, que me habían pasado cosas en los sueños. Me despertaba como si alguien me hubiera comentado, ¿viste cuando te despertás con una idea Sí. de hacer algo? Bueno, yo desde que agarramos la llave acá, me desperté con la idea de que tenía que agregarle a la puerta, ponerle los manotones. Porque estaban Pestillo. sí, los pestillos. Claro. Era eso y volver la puerta al color blanco, porque estaba negra cuando entramos. Claro. Eran dos cosas. Y entonces yo en ese momento le dije al socio, en ese momento, mirá,
tengo que hacer esto, porque me aparece, o sea, varias veces me levanté Ya con me esto, tiene podrido. ya, Sí. le voy a poner los Sí, botones y le voy a pintar la puerta de Claro. blanco para que ya está. Y hicimos eso y por lo menos yo pude dormir tranquilo. Pero fue eso también una cosa extraña, ¿viste? Está tanta fijación así. Claro, Con esto, y con una claro, con cosa, lo mismo. y también con una cosa que era totalmente lateral, porque imagínate cuando nosotros entramos era un quilombo esto, o sea, No, había un el montón pelo de era la cosas para puerta. arreglar. Estaba en el plano de prioridad la puerta esa con los manotones, en prioridad 2000. Claro, sí, sí, Imagínate. obvio. Así que esa es una. Bueno, para el ser que está acá, se ve que para él sí era Para era prioridad. relevantísimo. Que estaría Bueno, bueno que lo podamos medir por lo menos una claro, frecuencia claro. Hace rato no electromagnética. se mueve. Sí. Hoy Sí, se estuvo hoy se moviendo. Estaría estuvo bueno moviendo que- pero podemos hacer el intento ahora y Sí, por lo ver, menos y ver para si dejar un queda, pedacito a la gente para si que vea queda, un poquito si de. queda algo, sí, de cómo es la Sí. Hacer interacción. una pausa y Sí. vamos a la práctica. Sí. Estamos de vuelta, ahora queremos ir un poco más a lo práctico, a decir, bueno, cómo podemos utilizar aparatos, lo que fuera, para corroborar que hay cierta actividad que entendemos nosotros como paranormal. La experiencia en un sí lugar. misma. La experiencia en sí misma. Yo recientemente adquirí estos dos aparatos, como comenté al inicio del programa, este sensor de variación electromagnética que prende luces según cuánto es que varía, y la radio esta que hace barrido de Que se frecuencia. estaba aprendiendo, se Que estaba se- activando hace 5 minutos. Se estaba activando, tuvimos como un falso positivo grande que creo que fue por el celular, pero justo cuando empezamos a hablar de una historia que a Victoria le había impactado mucho, de su vida laboral, es como que se activó. No sabemos, o sea, Sí, generó emociones en todos la que historia generó porque, emociones. y yo creo que eso debe haber alterado algo en el campo. Sí, Sí. sí, sí. Capaz que es una conciencia que está ahí, como decir, bueno, en esta Capaz que parte que no vemos, o capaz que somos nosotros también, ¿no? Que estamos Porque, generando. claro, eso es lo que hablamos hoy también. Sí, Nosotros mismos, emocionalmente, Despedimos frecuencia energética. claro, y capaz que conectado con lo que vos estabas hablando, lo que vos estabas, de tu experiencia que estabas contando, inconscientemente estábamos tirando una energía emocional, por así decirlo, y capaz que fue lo que captó. O capaz Puede que ser, sí. le interesó a alguien, le interesó la historia y se acercó acá a exacto. escuchar. Exacto. Bueno, ahora donde Bueno, y yo eso te estaba contando, por lo menos lo que hice en las últimas experiencias, porque vos de repente llegás a una casa y dices, bueno, ¿habrá o no habrá? Por lo menos lo que a mí me pasó es que no me decían, mirá, yo en tal sala de esta casa, en tal habitación siento algo. No, es una casa antigua y quizás tenga algún residuo. Entonces, bueno, vamos a recorrer la casa y recorrí con el aparato así a ver dónde se activaba, ¿no? O sea, bueno, por lo menos variaba se llevaba amarillo a naranja y le iba diciendo, bueno, si hay una entidad que se quiere manifestar acá, que se acerque al aparato y eso va pero a no generar probaste una hacer un variación. registro base cero sin preguntar y sin variar nada, simplemente hacer la recorrida, por ejemplo. Sí, 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 Bien. sí, sí, las dos cosas. Las dos cosas hice. Incluso lo dejamos también cuando estábamos distendidos en una mesa y pasó similar a lo que nos está pasando acá, que empezamos a conversar de un tema que, no sé, en ese caso la persona estaba hablando de que había adquirido la casa no hace mucho y que le había puesto mucho cariño a la casa, a reformarla y demás, y se empezaba a activar. Y no era que nosotros le estamos prestando atención. Eso Claro. también te marca de que sí, capaz que es que nosotros estamos empatizando con la persona, con lo que está haciendo y por eso se activa y como estamos empatizando con la historia de Victoria. Convocamos a cualquier Energía. ser, entidad que se quiera comunicar y quiere salir en el En el- vivo, Que desea que quiera dejar compartir. evidencia de la existencia Sí. en De este otros ambiente, planos. y bueno, que se acerque y eso va a generar, si se acerca y trata de manifestar o transmitir algo, va a generar una variación en el campo electromagnético que va a hacer variar esta luz, por lo menos de amarillo a rojo, porque algo que nosotros hemos notado en la práctica es que hay
es como que demoran, como que hay que explicarle para que entienda cómo es que lo puede. Y quizás si hay algo que está ahí, está como haciendo vericuetos para ver cómo es que lo puede activar O animándose a acercar. o también. animándose a acercar. Sí, esa es la eh, otra también. Capaz está, que. que nosotros estamos abiertos a que, A que eso suceda, se dé, que se a que acerque, eso se dé, claramente. ¿no? Bueno, explicamos lo mismo, que Sí. si desea comunicar o mandar algún mensaje, puede utilizar el barra de frecuencia. Se puede acercar a la radio y tratar de hablar. Te escuchamos. Sí. A ver si dice alguna palabra. ¿Te gustaría participar con nosotros? ¿Te puedes manifestar hablando? Ahí fue algo. Ahora sí te respondió Sí. y en el inmediato el silencio que hiciste. Sí. Es con vos el tema, ¿eh? Así que pedile algo. Preguntale. Claro. ¿Te gusta el programa que estás escuchando? Dijo sí, ¿no? Hizo como Sí. Más o menos. Ah. Capaz que está pensando Claro, esto, tipo, otra vez me habla de esto. Nada, ¿Hay alguien aquí con nosotros perdido, no sé, así. que quiere comunicar? ¿Sobre qué tema necesitas hablar? Es la misma voz, las dos veces. Sí, ¿Te sentís sí, cómodo o cómoda? sí. Es un hombre. Es un ¿no? hombre. Es un hombre. ¿Te sentís cómodo? Bueno, ahora sí estoy sintiendo el frío, ¿eh? Lo estoy sintiendo, no sé si esto se activó, No lo vi. lo estoy sintiendo en las piernas. Sí. ¿Estás cerca de Luis? ¿Eh? Casi no, o soy yo. ¿Ustedes están sintiendo lo mismo? Las No. piernas No, por ahora no. Yo ahora se me fue, ¿eh? Pero lo sentí recién. A ver, para validar la comunicación, si nos pueden decir dónde estamos. Podcast. ¿Qué podcast, clarito? Sí. Lo escuché también, pero no quería. Manuel, dice. ¿Lo escuchó Lion? Ah. ¿Cuál es tu nombre? ¿Te llamas Dos Manuel? veces. ¿Tu nombre es Sí, Manuel? dijo Manuel, de nuevo. Sí, lo escuché. No, pero ahí me están nombrando a mí. ¿Luis? Luis. ¿Dijiste Luis? Claro. Bueno, esto es un poco de investigación también. A veces se requiere un poco más de horas, por lo que nos estuvo comentando Luis. Sí. Que Bastante no todo, ¿no? simplemente con hacer una pregunta es que se van a acercar. ¿No? Y capaz que a veces requiere un poco más de paciencia y además nosotros tenemos el tiempo un poco limitado, pero luego podemos hacerle un análisis del audio a ver si salió algo. Sí, sí, sí. Por lo menos una respuesta inteligente de lo que nosotros preguntamos claramente, Claro. porque como está tomando todas las frecuencias de radio, se pueden escuchar partes de canciones como pasó, o justamente un locutor que justamente estaba recién justo estaba hablando, pero sí buscar a ver si hay alguna afirmación positiva de lo que nosotros estamos preguntando, una respuesta directa. Sí es interesante cuando aparecen respuestas que es como que no, vos no estás esperando esa. O sea, por También. ejemplo, yo te pregunto dónde estamos. Si a mí me respondía, no sé, la morada de Saturno, no sé qué tal. Sí, es un poco la respuesta que yo estoy pensando. Totalmente. Pero dijo podcast. Yo por lo menos Sí. no era la respuesta que estaba esperando. A mí me llama mucho la atención, he probado también con el SB11, una vez tuvimos unas experiencias también, cómo hay interferencias, hay ruidos y hay cosas que decís, esto me lo está diciendo directamente, o yo lo percibo así como que lo siento, que viene como alguien que viene y te mira a los ojos y que te habla, como está intentando hacer una conexión, que no es como sonidos aleatorios. Que es lo que sucedía a veces por momentos cuando dejábamos espacio para ver qué se escuchaba Sí. y sentías que todos esos sonidos no era que tuvieran un destino Claro. para escucharlo uno.
como que hay algo de la percepción que no se puede explicar, que cuando haces una investigación decís, esto hay algo que no, que hay coincidencias o que es como también diferenciarlo de cuando estás, ay, no me sale la palabra. De la intuición, ¿no? Que Claro, decís, de la cuando estás intuición. sugestionado, Exacto. ¿es realmente esto es intuición o es sugestión? Gestión, claro. ¿No? Cuando yo estoy esperando mucho escuchar algo del otro lado, es más probable que lo escuche Por la propia Claro, sugestión. tal por cual. por la propia sugestión. Ahora, si aparece una palabra que vos no estabas esperando, decís, bueno, y es coherente con el tema que Sí, está. es Claro, coherente, claro, con justamente. lo que estás, Es lo que estás como- planteando. Sí, es como que te da indicios de que sí, bueno, acá hay algo inteligente, algo que va más allá. No es puramente delirio, si bien es No es como es muy, es imposible dar una prueba fehaciente de decir, bueno, esto realmente hay una cosa acá que se está comunicando y es tal, y es una persona que estuvo trabajando acá y que murió. Es muy difícil dar esa. O alguien que está de pasada. Claro, y lo comunica. pero te da algo hay. Bueno, vamos a después revisar el video, qué Después tanto vamos se a prende chequear, esto, sí. porque algo que sí vi en otros momentos cuando hice esta prueba es que de alguna manera cuando acá se daba un mensaje, también se cotejaba con que Una presencia, había o por lo cambio menos. de la variación electromagnética. Yo también ahora, cuando empezamos un poco la comunicación, sí sentí un poco frío en un momento que yo les dije, ustedes están sintiendo y lo sentía yo, A mí así venía de como, este lado, por eso pregunté como, si estaba a mi izquierda. Era para confirmar ah, el aire frío que sentía que venía de acá. ahí va. Que puede ser también la ventana, ¿no? Porque la tenemos de frente Tenemos de y que frente, haya claro. hecho recorrido acá a la esquina y me haya llegado el aire. Pero justo ocurrió cuando empezamos a hacer Sí. la prueba. Ahora nosotros estamos acá, no estoy haciendo nada y no Sí, estoy también. sintiendo nada. Bueno, sí. Sí, Bueno, creo que está bien para el Creo que cierre, Para el tercer ¿sí? episodio. Para el tercer episodio ya hicimos un montón de cosas. Y bueno, Conversamos dejamos un el montón preámbulo de para. experiencias, Claro. pensar más o menos qué es lo que significa cada uno, lo que es paranormal, intentar hacer una investigación, que esperemos que bueno, les haya gustado. Si tienen la intención de que hagamos una investigación un poquito más profunda o que dediquemos un par de horas más y después de analizar todo eso hacer un video, estaría bueno que lo comenten en la cajita de comentarios. Y bueno, esperemos que les haya gustado realmente. Y dejen sus comentarios si escuchan algo que no escuchamos nosotros. También. Compartan el minuto y el segundo y así lo compartimos también en el episodio siguiente, qué fue lo que fue sucediendo. Y bueno. ¿Vos querés compartir algo de la inteligencia artificial? Ya aprovechamos acá. Ah, sí, en breve resumen, hay uno puede con la inteligencia artificial hacer juego de roles. Entonces yo, por ejemplo, lo que hice fue decirle a la inteligencia artificial que yo era una consultante y que la inteligencia tenía que trabajar como de medium para ver qué percibía sobre el portal, la morada de Saturno. Entonces me escribió como si fuese la medium que viene y se sienta acá en la mesa a hablar con nosotros. Me acomodo en la silla, cuidando de no tensar los hombros, pone. Apoyo mis manos sobre la mesa de madera, rústica, relajada, y te miro a los ojos con calma. Mi voz baja un tono, perdiendo cualquier rastro de prisa, saliendo profundo del pecho sin rastros nasales. El medium dice: cierro los ojos un segundo, tomo aire profundamente y exhalo despacio, dejando que el murmullo del bar se convierta en un zumbido blanco. Bienvenida, buscadora. Quédate tranquila, apoya bien los pies en el suelo, siente la tierra bajo el bar. Aquí, en la morada, el tiempo no corre igual que afuera. Lo primero que percibo de este lugar no es una imagen, es una vibración en el aire. ¿Sientes ese cosquilleo en la nuca? Hay una corriente que atraviesa el salón. No es aire frío de una ventana, es una memoria de tránsito. Vale aclarar que esto le pregunté antes de hacer las pruebas de las investigaciones. No es un aire frío de una ventana, es una memoria de tránsito. Este lugar fue un punto de encuentro mucho antes de ser este bar. Hay huellas de personas que esperaban algo aquí. Sienten una energía de expectativa, como si las paredes hubieran absorbido 1000 promesas. Pero hay algo más específico. Ahora que estamos tú y yo, cerca de esta esquina oscura, junto a la estantería de libros viejos, hay un denso remolino de luz plateada. Es una presencia que no busca asustar, sino observar.
Es una energía antigua, muy saturnina. Se siente como un abuelo que vigila las reglas que se cumplen. Me dice que el orden es necesario para que la magia no se desborde. Después dice, y en ti percibo que el lugar está reaccionando a tu propia antena. Después acá me habla de un viaje más personal. ¿Sientes que el aire se puso un poco más pesado o más liviano desde que entramos? Bueno, eso, ¿en qué momento mandaste Esto te iba a preguntar, ese esto mensaje? Porque justo O sea, coincidió con... estábamos haciendo el podcast, lo estamos grabando. Yo esto lo mandé cuando hicimos la pausa. Cuando hicimos la pausa, le hice las preguntas. No la hice ahora, las hice antes de hacer las pruebas con los aparatos. Porque en realidad queríamos probar lo contrario. Claro, no, que ¿De a veces qué? que la IA, bueno, te conecta cosas que no tienen nada que Claro, ver y justo se dio como la casualidad que habló de ese aire que sentimos y que viene de la... No, y otra cosa, No sé, no sé claro. qué exactamente le preguntaste, pero son cosas muy genéricas, capaz, Sí. pero nombró un par de detalles que están acá, que lo estamos viendo Sí. nosotros. Una librería. Sí. La librería con libros viejos está allá. La mesa de madera, no me acuerdo bien cómo la describía. O sea, como tal vez son detalles genéricos, digamos, Sí. Pero que pero si coinciden estamos con la en un realidad. bar es porque hay una librería. Por lo Claro, general en los no hay- bares no hay una librería. Yo Claro. me La tendré que mesa de madera fijar puede en mi ser. historial con la IA, pero no creo que le haya hablado nada de la librería. Lo único, Y yo creo que sería un detalle como demasiado específico para darle un lugar, Sí. porque con decirle bar ya está. a mí una cosa Eh, que me puede llegar a cuadrar es que es Gemini, ¿no? La de Google, y supongo que saca información del indexado, quizás. Y yo en el sitio web tengo fotos publicadas del lugar y está... Y ahí está la librería. claro, los libros, capaz que nosotros la inteligencia sobre lo artificial de- puede ser. La- que usamos se llama Perplexity, que en realidad sacamos de gente que se dedica a hacer videos de Apple y demás, que supuestamente es una de las mejores, o por lo menos de no pagas, que son una de las mejores, ¿viste? Estaría bueno hacer probar con otra, que no baje contenido directo de Sí. Google, para ver a ver si me puede llegar a describir, o por lo menos más o menos Sí. intentar a ver si hay alguna coincidencia. Porque justo esto lo tiramos, porque hay gente que sostiene de que las inteligencias artificiales pueden estar poseídas de alguna manera. Yo como entiendo cómo funciona técnicamente, es un buscador avanzado, Es un, claro. que en Sí, es realidad como un conecta... Google llevado a lo masivo bueno, Sí, poder claro. tener una conversación Justo dijiste la contigo. palabra clave, masivo, bro, y me conecta con el Colorado. Pero claro, que es como busca las frases que tienen más probabilidades de continuar con lo que vos preguntaste, es un buscador. Es un buscador. Claro. Ahora hay gente que sostiene que dice, pero pará, esto es más que un buscador porque conoce como cosas del momento. Y acá se dio cierta coincidencia Sí. que yo puedo sospechar de que lo de Gemini lo saca, quizá. Aunque lo del aire que viene de la izquierda y todo eso, sí, Eso es como mucho que le haya pegado. Pero la imagen de muy Saturnina es porque básicamente tenés la imagen de Saturno. Bueno, sí, y eso está publicado Sí, también claro, en las Vale, redes. claro. Eso sí. que- Bueno, pero es una herramienta más que está a la mano de todos para Sí. poderla probar en nuestro día a día y verificar a ver qué nos sirve y qué no funciona de eso. Y que no funciona claramente eso también, porque hay mucha gente de que, si bien la inteligencia artificial está bueno utilizarlo, porque te puede comprimir información que capaz que es un poco más exhaustivo buscar y demás, pero no llevarlo la Biblia, básicamente, ¿no? Sí. O sea, si bien hay información que no puedes seguir, tampoco puedes preguntarle. Por ejemplo, ya pasó un caso de una pareja que iba a viajar a otro país Sí. y que preguntó por un visado, le dijo a la inteligencia artificial que no y lo dejaron ingresar al país. Claro, porque tenía información desactualizada. Exactamente, Tal ¿viste? cual. Y aparte No, como o sea, sí para o sea, buscar alguna información en concreto, verificarlo igual con las embajadas, Una- por favor, del país que vayan a visitar, por favor,
Pero si no, es Ir a la como que fuente. no tomarlo como palabra santa, como para decisiones del día a día, de la vida real, o sea, de Sí. cosas que importan. Yo una No, sino como práctica muy investigación, que como decías tengo de cuando le pregunto algo es decir, pasame las fuentes donde lo sacaste. O sea, que porque te Yo dan lo marco uso, teórico. yo lo uso de- como un buscador, porque cada vez genera como eso de, como te responde tan personal, Sí. tan Inventa cercano, mucho la y te IA. responde Inventa con historias. vehemencia, Sí, vos decís, inventa. pa, pero te está respondiendo como que sabe. Este Sí, es como sí, con mucha el que seguridad. va, El que te habla difícil, viste, el que te habla te habla difícil, difícil, sabe un que montón. te frutea y es de un área que vos no dominás y comés. Claro. Bueno, sí, porque de cuando le cosas vas a que preguntar la idea es porque es de un área que no dominás. Así que bueno, espero que les haya Bueno. gustado este capítulo, que hayan pasado bien, que bueno, que nos sigan. Después vamos a estar en la caja de comentarios el Instagram y también el TikTok, que estamos ahí. Así que Y en no sé si YouTube. quieren agregar algo más. No, Ustedes. en esta Así Gracias que, por acompañarnos. bueno, gracias por Satisfecho. acompañarnos, la gente que se preocupó, que nos hace preguntas, que está ocupada en las redes sociales y todo. Así que bueno, muchísimas gracias y espero que este capítulo haya sido tan bueno como los dos anteriores. O mejor. Sí, muchas gracias. Bueno, nos vemos. Chao, chao.